Estamos llegando, mis hermanos, casi al final de la epístola del pastor Judas, y nuevamente se ha dado lectura del propósito del pastor al redactar su carta. Mientras que los versículos 3 y 4 nos dicen el porqué, los versículos que vamos a encarar en esta tarde, esta mañana, del 17 al 23, nos dicen el cómo. Nosotros debemos contender ardientemente por la fe, y debemos hacerlo porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El versículo 17 al 23 nos va a decir cómo hacer eso, cómo lo debemos hacer. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oremos. Señor, que en esta tarde nosotros miramos esta porción de su palabra, que nuestros corazones puedan estar dispuestos y enteramente entregados a la exposición de su palabra, que podamos vigilarnos los unos a los otros, que podamos siempre recordar las palabras de los apóstoles quienes nos advertían, y cómo ahora también nuestros pastores lo hacen. Señor, que su iglesia siempre sea mantenida a través del trabajo arduo de sus miembros, al edificarnos, al orar, al esperar la misericordia, y también para que podamos mirar por otros, convenciéndolos, teniendo misericordia y salvándonos. Padre, que yo pueda ser claro a mis hermanos y que su palabra sea expuesta y su Santo Espíritu la ministre en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos visto anteriormente el mandato: pelea la guerra de la fe. Ahora vemos la forma de hacerlo. ¿Cómo pelear la guerra de la fe? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo pelear la guerra de la fe? Nos daremos por bien servidos, mis hermanos, si al terminar este sermón usted puede ser capaz de mirar las dos formas que Judas nos da en esta sección para saber cómo pelear la guerra de la fe. Primeramente, recordando la sana doctrina. Usted puede pelear la guerra de la fe, según los versículos del 17 al 19, recordando la sana doctrina. Nuestro texto inicia: pero ustedes, amados. El pastor Judas, mis hermanos, no desempeña un rol pastoral como cazador de lobos. Según Mateo 7:15 vemos, ¿no?, estos hombres que se visten de ovejas pero que por dentro son lobos rapaces. Él, como pastor bíblico, no fue llamado a pastorear una diócesis o una arquidiócesis, es decir, un conjunto de iglesias en determinada cantidad de ciudades. Esto es un término meramente católico, sino que él es pastor de una iglesia local. Así mismo, hermanos, debemos orar por nuestros hermanos en la fe, pero debemos someternos al pastorado de la iglesia bíblica Palabra de Cristo, por cuanto somos miembros de aquí. Y nuestros pastores pastorean esta congregación. Judas conoce a quienes les escribe. Él sabe quiénes son ellos y por eso les dice amados. Ignoramos las razones por las cuales él no estaba en la congregación al momento de escribir la carta, pero sea como sea, él
se sacrifica comprando pergamino para escribirles a sus amados hermanos. ¿Saben, hermano? Ahora no era algo tan sencillo. No es como ahora nosotros vamos a la tienda y del hermano Jaime y compramos ahí un paquete de hojas. Judas y cualquiera otro de los escritores bíblicos tendría que invertir mucho para poder conseguir el material en el cual escribir. Era algo muy costoso, ¿no? Por ejemplo, el pergamino eran pieles de cordero que eran lijadas por ambos lados hasta que quedaran totalmente lisas y poder escribir sobre ellas. Su elaboración era cara y por lo tanto su precio era también caro. Pero son amados por Judas. Judas les está escribiendo porque los ama. Y Judas les ama porque ellos han sido amados por Dios. Ve el versículo 1, cuando dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, y como traduciría mejor la Biblia de las Américas, amados en Dios Padre. Esa es la traducción literal. Es por su amor que Dios nos santifica, pero la mejor traducción aquí no es santificados, es amados. Somos amados por Dios. Y esto va a ser algo repetitivo en Judas. El versículo 3 dice: amados por la gran solicitud que tenía de escribir. Luego en el versículo 17 lo vemos y en el 20 lo veremos de nuevo. Pero ustedes, amados, él está haciendo un contraste. Ustedes no son como los que apostatan de la fe. Judas, como pastor, estaba convencido de la fe de sus hermanos. Por eso en el versículo 3 dice que ellos habían recibido la fe una vez y para siempre. Él no andaba cazando lobos entre las iglesias del mundo. Él estaba protegiendo al amado rebaño que Dios había puesto bajo su cuidado. Este amado entonces tiene una doble implicación. Judas los ama con amor sacrificial al tomarse las medidas de hacer lo necesario para cuidarles. Pero también la razón primaria por la que Judas amaba a sus remitentes no era exclusivamente porque Judas fuera un filántropo, alguien muy bueno que tiene mucho amor por la gente, sino porque Dios les había amado. El adjetivo amados se refiere al hecho de que Dios ha depositado su amor, porque hay varias formas en griego de referirse al amor. Está eros, de donde viene erótico; está filos, de donde viene filosofía, amor a la sabiduría; y está agapemenos aquí, que es amados, de ágape, un amor sacrificial que solamente es manifestado perfectamente por Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nos dice la razón por la cual nosotros podemos amar a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quiere saber por qué usted está aquí, hermano? No es porque usted es bueno, es porque Dios es bueno. Nosotros también nos llamamos amados, no exclusivamente por ser todos magníficas y espectaculares personas, que todos ustedes lo son, sino porque amamos lo que Dios amó, y amamos porque Dios nos amó. El apóstol Juan también redactó estas palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nótelo, no nos dice porque de tal manera ama a Dios. Es curioso que ninguna traducción, aun por más mala que sea, como la Nueva Traducción Viviente, ni siquiera esta dice Dios ama al mundo. Todos traducen correctamente: Dios amó. Somos amados por Dios, hermanos, y Dios no puede amarnos más de lo que ya nos ha amado en Cristo. ¿Por qué Dios nos amó? Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 7 nos da la respuesta. La predestinación, mis hermanos, se basó en el amor. Vayamos ahí. Efesios capítulo 1, versículos 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea esto:
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nótelo, no somos amados por Dios porque seamos buenos. Fuimos amados en Cristo por Dios y por esa razón amamos a Dios y nos amamos los unos a los otros. Escuchar esta palabra después de haber escrito a los apóstatas, después de haber hecho esta amplia descripción de ellos, debe haber llenado de alivio el corazón de los receptores. ¿Sabe, hermano? Cuando se hablaba de la contradicción de Coré, cuando se hablaba del lucro, el error de Balaam, el camino de Caín, cada vez que se hablaba de la rebelión, que se hablaba de no someterse a la autoridad, cada una de estas cosas nos describía a nosotros. Somos nosotros. Ocasionalmente ignoramos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. A veces somos incrédulos como el pueblo de Israel. A veces nos insubordinamos y perdemos nuestra dignidad en Cristo, como hicieron también los ángeles en el principio de los tiempos. A veces, como Sodoma y Gomorra, nos vamos en pos de vicios, de impureza. Pero la razón por la cual no somos apóstatas es porque Dios nos ha amado. En naturaleza, somos exactamente iguales que ellos. Pero la única razón que lo impide es el Espíritu Santo morando en nosotros por el amor a Dios. Solo los amados por Dios pueden recordar la doctrina de Dios. Solo los amados. Entonces, estamos mirando que podemos pelear la guerra de la fe recordando la doctrina, la sana doctrina. Solo los amados pueden recordar la sana doctrina. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Antes de enfocarnos en el primer imperativo aquí, que es tengan memoria, es muy importante repasar el hecho de que los amados deben someterse única y exclusivamente a la doctrina o enseñanza de los que han sido enviados por Jesús. La palabra apóstol significa enviado. Por supuesto que aquí apóstoles hace una referencia a los 12 discípulos de Jesús comisionados por él, razón también por la cual notamos que este Judas, el que escribe la carta, no es un apóstol, sino que él cita a los apóstoles y dice: tengan memoria de las palabras que los apóstoles les han dicho. No escuchamos a cualquiera, no recordamos la enseñanza de cualquiera, recordamos solamente la enseñanza de aquellos que han sido enviados por Jesús. ¿Saben, mi hermano? Nosotros somos esclavos de ese amo y solamente podemos escuchar a los que están en la misma condición. Judas estaba diciendo: ustedes escuchen a aquellos que pertenecen al mismo amo que usted. Escuchen primeramente la palabra que ha sido inspirada y que los apóstoles, siendo utilizados por el Espíritu Santo, les han dado. Pero también, aplicándolo a nuestro contexto, debemos recordar las palabras que todos los enviados por Cristo nos han dicho. Hebreos 13 nos habla sobre tener memoria de nuestros pastores, de examinar su conducta y de imitar su fe. Entonces, el tener memoria significa fijarlo en la mente. Es algo que voy a clavar en mi corazón, algo que no quiero perder de vista. Nunca se deben apartar de nuestras mentes las palabras que los apóstoles han dicho. Simon Kistemaker aplica esta sección al Evangelio.
obviamente, como nos lo va a aclarar Judas, las palabras específicas de los apóstoles aquí tienen que ver con la advertencia de los falsos maestros. Pero si queremos aplicar ampliamente el sentido del pasaje y aplicarlo en nuestra vida diaria, no solamente la advertencia, sino todo el Evangelio debe ser recordado por nosotros. Porque el Evangelio fue preservado y escrito por los apóstoles para posteriormente en la historia ser preservado por Dios. Entonces, Kitzmacher comenta al respecto y dice: antes les ha dirigido palabras de aliento al encomiarlos por sus conocimientos de las enseñanzas del Antiguo Testamento, o sea, el versículo 5, como les decía, ustedes conocen esto. Pero ahora se hace necesario un mandamiento directo, porque el descuido del conocimiento de los hechos de la fe es perjudicial para la salvación. Los lectores deben ser capaces de recordar el mensaje del Evangelio para poder defenderse de los perniciosos ataques de los herejes. Deben saber que pueden oponerse efectivamente a sus adversarios mediante el Evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Esto es una idea repetitiva en la carta de Judas. Judas les dice: quiero recordarles, hermanos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después ejecutó a los que no creyeron, después los destruyó. No debemos olvidar que Dios ha emitido juicios sobre la impiedad. Cuando olvidamos las advertencias, hermano, dejamos que nuestros cuerpos vayan en pos de los vicios de los cuales ya Dios nos ha esclavado. Por eso siempre deben estar en nuestras mentes. Y estos apóstoles hacían algo, se mantenían haciendo algo, pues el texto nos dice: tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. Es interesante la forma en la que esta palabra está escrita. Nótelo, no nos dice los que les dijeron, los que os dijeron, no lo dice así, los que les decían. Dijeron comunica algo que se hizo una sola vez en el pasado, pero decían es algo que fue repetitivo, es algo, hermanos, que siempre debe ser predicado. Que así como los apóstoles eran recordados por estar constantemente recordándoles a ellos sobre las advertencias de los apóstatas, así mismo hoy deben ser dadas las advertencias. Hechos 20, 29 y 30 dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Pablo se estaba despidiendo de los ancianos en Mileto y él está dando esta advertencia. 1 Timoteo 4.1, 2 Timoteo 3 del 1 al 5, 2 de Pedro 2.1, lo dirá también. Los apóstoles siempre advirtieron que los apóstatas iban a aparecer, que los falsos maestros iban a entrar encubiertamente en la iglesia. Ya Judas lo ha dicho. En el versículo 14 dice que Enoc, séptimo desde Adán, para decirnos desde el principio, desde las épocas más tempranas de la humanidad, se ha sabido que los falsos maestros van a llegar. Pero si somos ingenuos y nos dejamos seducir por el error, no estamos recordando esas palabras. A veces hacemos oídos sordos. Si recordando las palabras corremos cierto peligro. Eva recordaba las palabras de Dios: no vas a comer ese fruto. Hasta le puso más: ni aún lo tocaré. Y aún así cayó. Nota la importancia de fijarlo en la mente, hermano. Nota la importancia de esto.
La advertencia de los apóstoles, que era repetitiva, según el versículo 18, era esta: en el postrer tiempo habrá burladores. Estos burladores andarán según sus malvados deseos. Hay algunos que les gusta pensar en esto de últimos tiempos, como en los últimos 5 minutos antes de que Jesús venga. Piensan en los falsos cristos que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Pero estamos en los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Cristo vino, estábamos en los últimos días. El periodo entre su primera y su segunda venida son los últimos días a los cuales Judas hace referencia aquí. Entonces no se refiere a lo último de los últimos días, sino desde el día que Jesús ascendió. Hay avivamiento por fin, ¿no? Desde que Jesús ascendió al Padre hasta que Él vuelva por su iglesia. Por esa razón debemos estar alertas, porque estamos en los últimos días. Hay quienes se preocupan y miran las señales, y miran los terremotos, los tsunamis, los tsunamis, dijo la otra, quienes miran señales por todos lados y piensan: ya el Señor viene, ya me debo preparar. Pero Pablo, hermanos, estaba convencido y murió convencido de que él miraría al Señor venir en su gloria. Él lo dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:16: pero nosotros, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Pedro dice: nosotros apresurándonos a su venida. En tanto vemos que ese día se acerca. Los últimos días son últimos días, mis hermanos, y nosotros siempre debemos rogar: Señor, ven. Que el Señor, hermano, no va a venir hasta que, mira esta señal de acá, mira, empezaron a construir el templo acá, mira, que creemos todo eso, sino debemos anhelar esa venida. Una de las razones por las cuales existe la postura del pretribulacionismo, es decir, el rapto antes de la tribulación, es por la doctrina de la inminencia. Esto significa: velen, porque ustedes no saben el día y la hora en el que el Señor, como relámpago, va a venir con ustedes. Por eso son los últimos días, ¿sí? Por eso la iglesia debe estar alerta. El día, ¿saben? De esas 2 veces que hemos sentido la bendición de que alguien nos robe, ninguna de ellas la puse en mi agenda, y me voy a atrever a inferir que mi esposa tampoco. Imagínense que el ratero diga: oye, por favor, si no puede estar en su casa esta noche porque planeo venir a robar, ¿sí? Y algunos dicen aquí: bueno, el Señor es ladrón porque robó nuestro corazón, ¿no? Pero no es comparado con el ladrón en ese sentido, sino por su inminencia. Él puede venir en el día en el que tú no esperas. Él va a venir. Él viene. Él viene. Por eso son últimos días. Desde que Él subió al Padre, los discípulos esperaban verle nuevamente. ¿Estás esperando la venida del Señor? Son los últimos días. Y por esa razón, estos apóstatas están buscando engañar. Ellos están buscando, hermanos. Ellos son descritos como que andan en sus malvados deseos. Son burladores. Ellos no le dan la seriedad a la doctrina. Dicen: la doctrina divide. No le dan seriedad. Eso es algo legalista, la doctrina. Se mofan de ella.
pero la doctrina es nuestra vida, hermanos. Judas dice, contiendan por la doctrina, porque la doctrina es la fe, que se refiere aquí al grupo de doctrinas cardinales que nos identifican como verdaderos creyentes. Nos ha sido dada y no nos será quitada. Cuando mirábamos este pasaje, yo les decía que nosotros como cristianos entendemos cosas sin títulos. Sin títulos. No podríamos en los primeros 5 minutos de nuestra nueva vida en Cristo dar una definición de la Trinidad, pero sabíamos que Cristo es Dios porque se entregó y resucitó. No podríamos dar una definición de la personalidad del Espíritu Santo, pero sabíamos que Él es quien nos convence. No lo que nos convence, sino quién nos convence y quién nos guía. Esta doctrina, hermano, esta fe ha sido una vez dada por siempre para los santos. Por esa razón, no debemos mofarnos de la doctrina. Estos burladores no le dan la seriedad. Y en consecuencia, anótenlo, es bien importante, cuando nosotros no consideramos como sagrada a la doctrina, vamos a andar según nuestros malvados deseos. Ellos no son amados, ni están interesados en someterse a Dios eternamente, ni dar lugar al Espíritu Santo. Y alguien que anda en el mundo sin el Espíritu Santo no siente sino malvados deseos. Va a andar en malvados deseos. Es por el Espíritu, les decía, que usted está escuchando hoy aquí este sermón. El Espíritu lo trajo de las greñas espirituales. Por el poder del Espíritu Santo, usted prefirió levantarse de cama en el que quizás sea el único día en el que usted puede dormir sus 8 horas. Usted no anda en sus malvados deseos, anda en los buenos deseos de Dios. No los buenos deseos de usted, pero sí los buenos deseos de Dios, en su voluntad. Estos, dice Judas, son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones, versículo 19, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas menciona una última triada, un grupo de 3. El versículo 1 llamó a sus receptores como llamados, amados y guardados. Versículo 2, él pedía para ellos la misericordia, la paz y el amor. El versículo 5 al 7 nos muestra otra triada y nos dice de ejemplo al pueblo de Israel, a los ángeles y a las ciudades gentiles. Siempre olvido ese nombre. No piensen que no soy gentil, hermanos, ¿no? Versículo 11, otra triada, y dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son grupos de 3, que es una forma rabínica, es decir, enseñanza judía de llamar la atención. Agur, el proverbista, en Proverbios 30 usa esa misma metodología y todavía pretende enfatizar más. El 30:15, 30:18, 30:21, 30:29. El versículo 29 nos dice: 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Es una forma rabínica para llamar la atención. Céntrate en esto. Con mucha atención, no olvides lo que te voy a decir. Y esta descripción, esta última descripción de los apóstatas, esto significa que ya no va a estar tan duro el siguiente sermón, ¿no? Ellos causan divisiones. Ellos hacen discriminación. Por cuestiones de la doctrina, ellos se elevan sobre las posturas ajenas. Ellos se consideran más espirituales que otros por la forma de observar cierta doctrina. ¿Saben? Aún no existían aquí, pero estaban en sus pininos una doctrina, una secta llamada gnosticismo, que viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Estos hombres a los cuales
el apóstol Juan escribe su primera epístola para combatir su herejía, ellos decían que el espíritu y el cuerpo, por ser separados, pueden vivir de manera independiente. Es decir, el espíritu cuando muere va a Dios que lo dio, y a la carne hay que darle lo que la carne pide. Puedes darle a tu cuerpo, a tu carne sus deseos, y al espíritu sus deseos. Vivir una contradicción, decían los gnósticos. Y estas personas existen en la iglesia. Ellos llaman una burla y hacen lo que otras personas hicieron antes en la historia con los puritanos. Los puritanos, hermanos, son llamados así como burla. El término significa santurrones. Lo que diríamos hoy, cálmate tú, santurrón, y esto robamos a la gente para que sea santa. Estos hombres se mojan así y causan división. Ellos celebran y pretenden ser más maduros que otro que trata de observar los lineamientos. Esto es terrible. Ellos dicen, no es tan malo como lo plantean los pastores. También dicen, otras iglesias que son cristianas difieren en esto y a veces son un consagrado. Hacen división. Recuerden, Dios no le llamó a usted a pertenecer a varias iglesias locales, sino a una sola. Y a someterse a sus pastores, no a los pastores de otras iglesias. También nos dice la siguiente descripción, que estos hombres son sensuales. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, solamente lo digo así, dice o traduce individuos mundanos. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, en su afán por ser clara, interpretó en lugar de traducir. Es por la sensualidad mencionada en la Reina Valera que las personas son mundanas. Sensualidad significa que andan en su mente. La palabra aquí es de donde viene psíquico, que andan en su mente. Puede ser traducida como natural o animal. Estos que son naturales o que son animales. Santiago 3, 14 y 15 usa esta palabra y dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El término entonces aquí por sensuales es lo contrario a espiritual. Y era lo que algunas personas estaban queriendo enseñar. Puede ser animal, natural y puede ser espiritual. Puedes darle candela al cuerpo, pero puedes llenar tu espíritu de Dios. Pero es totalmente contrario, hermanos. Los espirituales son nacidos del Espíritu. Y nos dice la Escritura, Pablo nos dice que si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro cuerpo es su templo. Y el templo debe ser santo. Dentro de la iglesia, cuando alguno abusa de su libertad en Cristo, transformándola en liberalidad, y que no le importa ser visto como mal testimonio, es otro de los ejemplos actuales de esta contradicción. Pretendiendo ser espirituales, son sensuales, son naturales. Alguien que resuelve ignorar la existencia de sus hermanos menores en la fe o débiles en la fe, es el ejemplo actual. Pablo, por otro lado, mostraba el principio de que era capaz de renunciar a sus derechos, a su libertad en Cristo, por amor al hermano. Pero estos hombres no. Estos hombres no solamente usan su libertad en Cristo, sino que van más allá hasta hacerle tropiezo. No tienen al Espíritu. Aunque no es pecado hacer ciertas cosas,
Es pecaminoso, ser de tropiezo para tus hermanos. Son sensuales, no tienen el Espíritu. Aquí hay un asunto muy importante en cuanto a la morfología del verbo tener. Nos indica que aunque los apóstoles de quienes Judas nos habla han sido destinados para esta condenación, versículo 4, no obstante ellos no hacen nada por tener al Espíritu Santo. Es un verbo activo. Esto significa que ellos por sí mismos, porque quieren hacerlo, ellos deciden no tener al Espíritu Santo. De hecho, nos habla de una acción en la que se está progresando. No nos dice ellos no tuvieron al Espíritu Santo, sino ellos no están teniendo el Espíritu Santo. Ellos no quieren tener al Espíritu Santo. Podemos formar una teodicea de esto, y voy a repetir el versículo 4 para ustedes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ellos han sido destinados para la condenación, pero la Biblia usa solamente predestinados cuando se habla de salvación. Hay algunos que tienen esta doctrina llamada doble predestinación, como algo doblemente activo de Dios, es decir, que Dios escogió a algunos para salvación y Dios escogió a otros para condenación. Pero eso es un error, porque pensarlo así sería inferir que Dios puso maldad en el corazón de ciertos hombres. Pero no, el concepto bíblico es, dentro de una masa donde todos son pecadores, Dios escogió a unos para salvación, pasando a otros por alto. Por lo tanto, si Dios salvó a algunos, los otros también enfrentan un destino y han sido destinados para esta condenación. Pero esto es importante, Dios no los condenó, y alguno puede alarmarse y pensar, ¿cómo que no? El versículo 17 de Juan capítulo 3 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros ya estábamos condenados, pero Dios envió a su Hijo. No se trata de que hay injusticia en Dios por salvar a algunos y a otros no. Se trata de la gracia de Dios, de ¿por qué me salvaste a mí si soy igual que ellos? Entonces, estos hombres que no tienen al Espíritu han decidido totalmente, responsablemente, es decir, por sí mismos, no tener al Espíritu Santo. No intentan tenerlo. Nadie se va al infierno, no le dice, ay, yo me voy al infierno porque Dios no me escogió. Nadie hace eso. Todos gozan su vida. Y Dios aún ahí tiene misericordia y hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. A veces hace llover más sobre los justos, ¿no? Si tienen oídos para oír, oigan. O bueno, se los explico, los que tienen goteras, ¿no? Dios no dio el Espíritu Santo a estos hombres porque fueron pasados por alto en su elección para salvación. Y estos hombres no desean al Espíritu Santo, como también nosotros no le desearíamos de no haber sido porque Dios nos escogió. En conclusión, en este primer punto, hermanos, no se me emocionen, debemos tener siempre presente el Evangelio y sus advertencias. Es decir, inclusive la advertencia de los lobos vestidos de ovejas es parte de nuestra común salvación. Judas dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando sobre esto. O sea, esta advertencia es parte de la doctrina de nuestra común salvación. Debemos pelear la guerra de la fe, recordando la sana doctrina. Pero como punto número 2, debemos pelear la guerra de la fe aplicando la sana doctrina. Aplicando la sana doctrina. Ya hemos visto que
que es importante tener en nuestra mente el Evangelio y sus advertencias. Ahora pasamos a un asunto más práctico. Vemos la enseñanza y ahora vemos cómo aplicarla. El versículo 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay unos participios, y no recuerdo cómo se dice en el español. No es que sea otro idioma, no, pero es que en el griego, bueno, olvídenlo, hermano, la salvación no depende de eso, ¿no? En el griego es participio, lo que en el español los verbos terminan con ando, endo, ando, gerundio. Gracias, hermano. Yo iba a decir otra cosa que a lo mejor iba a ser muy mala. Los gerundios aquí no depende de su salvación de esto, hermano, no. El gerundio quinótelos, edificando, orando, esperando, pero un solo imperativo. Los gerundios son edificando, orando, esperando. 3 formas de perseverar: edificándonos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Pero un imperativo, una orden que se realiza mediante estos medios. La orden es: consérvense en el amor de Dios. Cuando aplicamos la sana doctrina, lo podemos hacer de 2 formas según estos últimos versículos. Primero, de forma preventiva. Podemos aplicar la sana doctrina de forma preventiva con el imperativo que vemos aquí en estos 2 versículos: consérvense en el amor de Dios. El término conservar significa manténganse a la vista, noten, velen por. Asume matices como gobernar, observar, proteger de, resguardar, guardar, y en sentido transferido: asegúrense de, aplíquense a, defiéndanse. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar precavidos y debemos hacer algo resguardándonos unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los gerundios que mencionábamos aquí. Ya Dios nos ha amado, ahora cuidémonos en ese amor. Desde su amor, Dios tomó la iniciativa. Nuestra respuesta a ello es conservarnos. Esto es importante. Algunos podrían pensar que la idea aquí es permanecer amando a Dios. Conservémonos unos a otros amando a Dios. Pero eso no es lo que Judas quiso decir. Recuerden, Judas le está diciendo a los receptores: ustedes han sido amados por Dios. Por lo tanto, el significado es: ustedes permanezcan en el amor que Dios les ha dado. ¿Qué es lo que se nos decía en el versículo 1, donde la Reina Valera traduce santificados en Dios Padre, pero que la traducción mejor es amados en Dios Padre? Es decir, estamos situados sobre el amor de Dios y no debemos salir de ahí, debemos permanecer en ese amor. Judas eso es lo que tiene en mente cuando le dice: consérvense unos a otros en el amor. Entonces, la primera forma es edificándose sobre su santísima fe. El primer participio trata sobre la edificación, no sobre la fundamentación, sino sobre la edificación. No sobre cimentar la iglesia, porque eso es algo que los apóstoles ya hicieron. Recuerden, en Efesios lo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos vinieron para establecer la iglesia, comisionados así por Cristo, y nosotros edificamos sobre esos cimientos. Nosotros no estamos creando la iglesia, nosotros estamos edificando la iglesia.
se usa entonces la fe. La fe puede tener varias connotaciones, varios significados. Puede ser utilizada para referirse a la salvación. He venido a la fe, he venido a la salvación. Puede ser utilizado también como sinónimo de confianza, debes tener fe. Pero aquí se utiliza para hacer referencia al cuerpo de doctrinas cardinales, la fe cristiana. Debemos edificarnos sobre el cuerpo de doctrinas cristianas. Ay, hermano, ¿por qué ustedes están ahí siempre hablando de doctrina? Bueno, hermano, si quieren vamos a hablar sobre Rambo saca la bazooka, o ¿por qué no nos ponemos aquí a hacer un remolineo? Porque la iglesia es sostenida por la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia es sostenida no por el carisma de las personas. La iglesia es sostenida por la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes necesitan, hermano, la palabra de Dios. Ustedes no necesitan saber cómo están las finanzas, ustedes no necesitan saber cómo puede tener su mejor vida ahora, cómo ser mejor en su trabajo. Usted lo que necesita es la palabra de Dios, y en ella usted va a encontrar principios para la vida diaria. Esta es la fe que ha sido una vez dada a los santos, que Judas repite. Aunque nadie nos puede quitar ese cuerpo de doctrinas ni hacernos apostatar de ella por cuanto hemos sido amados por Dios, es nuestra obligación edificarnos unos a otros, recordarnos unos a otros las palabras de los apóstoles, ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios, meditar juntos, repasar juntos algún texto. El siguiente gerundio, la siguiente forma de conservarnos en el amor de Dios es orando en el Espíritu Santo. Luego del estudio sano de las Escrituras, otro medio por el cual nos conservamos en el amor es la oración. La oración, mis hermanos, es un deber. Nosotros como cristianos oramos porque Dios nos ha dicho, oren. Oren sin cesar. Oren. Alguien puede decir, pero mira, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es omnisciente. Aquí no está la palabra en mi boca, y aquí tú la conoces toda. Hasta bíblico salen estos sonidos. Pero Dios ha dicho, confiesa, vive. Y por eso debemos orar. La oración, además de ser un deber, es un privilegio, porque quien es Dios todopoderoso inclina su oído a nuestro clamor. Como cuando Emmanuel me pide algo, siempre cuando no sea dinero, y yo bajo de mi status quo al nivel de chamaco para escuchar lo que mi hijo quiere decir. Dios, hermano, estando en su gloria, tiene tiempo para usted. Dios, quien sostiene todo con la palabra de su poder, escucha sus oraciones. Eso es un privilegio. Acompáñenme al Salmo 40. El versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quien es el Padre de todo, se inclina a escuchar a Él. No se inclina en el sentido de adoración, sino como un padre que cariñosamente se acerca a su hijo para prestarle atención. Esto es un privilegio que solamente los amados tenemos. La oración es un deber, es un privilegio y también es la solución.
porque Dios nos dice: por nada estén afanosos, antes bien, díganme sus súplicas, y yo les haré descansar con mi paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no se lleva a cabo, mis hermanos, aparte de los mandamientos bíblicos, como cierta mujer que oraba a Dios por un esposo en específico, pero que éste ya estaba casado con otra persona. Alguien que ya estaba casado, un corazón regenerado que ama y se deleita en Dios, tiene todo lo que de Dios pide, porque siempre pide conforme a su voluntad. Esto es orar en el Espíritu. Oramos en nuestra carne cuando decimos: oh Señor, dame esto y aquello para enriquecerme, para irme elevando en gloria y ser mejor que los demás. Pero oramos en el Espíritu cuando pedimos por la salvación de los perdidos, cuando pedimos aquello que obtenemos después de deleitarnos en Dios. Usted recuerda, el Salmo 37 nos lo dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto me gusta bromear y decir a los hermanos que podemos ir ante el notario público, y se lo garantizo, que alguien que se deleita en Dios, alguien que está lleno su mente, su corazón de la palabra de Dios, siempre va a pedir conforme a su voluntad, y en consecuencia siempre tendrá las peticiones de su corazón. La iglesia debe orar en el Espíritu. Estos hombres son sensuales, ¿recuerda? Son terrenales, ellos quieren lo que su cuerpo quiere, pero los amados quieren lo que Dios quiere. Por eso debemos orar como nuestro Señor Jesucristo, que decía: no sea como yo quiero, sino como tú. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco, de igual manera brotan de las almas que permanecen en Jesús los capullos de la oración y las flores y los frutos. Oramos porque permanecemos en Cristo, y por eso oramos en el Espíritu. Un tercer medio es esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El término esperar tiene dos sentidos. Primero, recibir a alguien o aceptar algo. Recuerde que es lo que se está esperando: que Jesús venga. Y segundo, el sentido de aguardar. Se usa para aquellos que aguardan el reino de Dios. El Evangelio es que el Mesías ha llegado y la espera ha quedado atrás, como se usaba con Simeón en Lucas 2:38. Pero también se usa respecto a la expectación de la resurrección, la gloria eterna, la misericordia de Dios en el juicio. Jesús le dice a sus discípulos que sean como quienes esperan a su amo en Lucas 12:36. Nos dejamos a nuestro pecado cuando dejamos de esperar. No sé si les ha pasado. Ustedes están esperando a alguien y se ponen su corbata, se ponen su cinto, y esta persona va a llegar entre la tarde, pero el sol empieza a meterse, se quita la corbata. No, ya son las 9 de la noche, esta persona ya no ve, se quita la camiseta, se pone el short y tocan la puerta. Con Jesús sí queda bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos eso no queda bien. Siempre debemos estar preparados, siempre. Debemos esperar y vivir esperando. Esperar es de donde viene esperanza. Que Cristo venga es nuestra esperanza.
Es la razón por la cual nos levantamos de cama todas las mañanas, que Cristo viene. Y si no nos motivamos, si decimos, mi hermano, fíjate, tengo esta enfermedad y estoy muy acongojado, mi familia está pasando por esta situación y ya no puedo qué pensar, no sé qué pensar, qué hacer. Pero podemos recordar las palabras que Pablo dice a los colosenses: poner nuestra mira arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El hecho de que Él ascendió, hermano, y que está sentado a la diestra del Padre es muy importante. Se suele predicar muy poco de esto, pero es tan importante. El hecho de que Él está ahí significa que Él va a venir, que Él está esperando, y por lo tanto nosotros también debemos esperar. Si yo les dijera, en 5 minutos Cristo va a venir, se me pusieran los ojos en blanco, yo pusiera empezar a destellar luz y ustedes no pudieran verme y les repitiera esas palabras, sería distinto, ¿no? Si, como dijo Sujel Michelin, si por alguna extraña revelación imposible Dios nos permitiera descender a lo profundo, esta metáfora, e ir al infierno y mirar las cosas que están aconteciendo o que van a acontecer, y luego sacarnos de ahí y llevarnos a su gloria, donde Dios es la luz y donde no hay más oscuridad, y luego volviéramos a nuestras cómodas sillas, nuestra forma de esperar sería muy distinta. Nuestra forma de hablar sobre esto sería muy distinta. Debemos conservarnos, mis hermanos, esperando ese momento, porque aunque no les dé luz, Cristo podría venir antes de 5 minutos, podría ser. Tú debes vivir, hermano, como que Cristo viene en 5 minutos. Así debes vivir. Entonces, estamos viendo que peleamos la guerra por la fe aplicando la sana doctrina. Ya hemos visto que la aplicamos de forma preventiva, según estos versículos, pero del versículo 22 al 23 vemos cómo lo aplicamos de forma correctiva. Hemos visto cómo lo aplicamos para prevenir, y ahora vamos a verlo cuando hay alguna situación de relación entre el miembro de la iglesia local y el error. El versículo 22 nos dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí tenemos los últimos 3 imperativos de nuestra epístola. Los últimos 3 mandatos están aquí. En el versículo 22, Reina Valera traduce convencerlos, pero la palabra eleos aquí debe ser traducida como tened misericordia. En el versículo 23, salven, se dice al principio, y nuevamente a mitad del versículo se dice: de otros tengan misericordia. Debemos tener misericordia, debemos salvar y debemos tener misericordia. Ténganlo presente. Se precisa de una cierta medida de discernimiento espiritual para tratar con las víctimas de la apostasía. Las Escrituras establecen una distinción entre la manera en que debemos tratar con los propagandistas activos de falsas sectas y con los que han sido engañados por ellas. Estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es hablar de alguien que quiere traer para acá que el ángel Moroni se reveló a un tal Joseph Smith y le dio unas tablas que nadie supone que eran, pero que eran de oro en letra egipcia, y que esa debe ser nuestra autoridad, pues es el libro del Mormón. Eso es muy diferente a que uno de nuestros hermanos está teniendo contacto con alguien por allá que es su vecino, que está hablando de un tal Moroni.
¿Notamos la diferencia? No somos cazadores de lobos, somos protectores de ovejas. Protegemos a las ovejas de los lobos que vienen. No vamos afuera a andar buscando lobos. Así que William MacDonald es quien comenta lo que yo les he leído y continúa diciendo: en el caso de los líderes y propagandistas, la manera de actuar se nos da en Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Miren lo que nos dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le saluden, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Judas va a decir, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero al hablar de quienes han sido engañados por falsos maestros, continúa MacDonald, Judas aconseja: actúen, tengan misericordia. Y miramos el primer caso: a los que dudan, sean compasivos, tengan compasión de los que dudan, es la interpretación. La Biblia textual dice: tened misericordia con algunos que vacilan. Y como cierta versión en inglés diría, pues en nuestro español, porque en el inglés no lo quiero pantallar, ¿sí? Hay algunas almas en duda que necesitan vuestra compasión. El pastor Judas pedía a Dios porque la misericordia fuera multiplicada en los corazones de su audiencia. Aquí está la razón. Tengan misericordia, tengan misericordia. Que la misericordia de Dios sea multiplicada a ustedes, porque la van a necesitar. Cuando vemos al error, queremos salir despavoridos, o tenemos cierta reprensión y odio, y no queremos tener contacto con eso. Pero hay personas que vacilan, es decir, tienen una sincera duda acerca de cierta doctrina cardinal, porque algún maestro que es sectario, que trae una herejía, le está metiendo esa duda en la cabeza. Con esas personas debemos mostrar misericordia, acercarnos con misericordia, aconsejarle con misericordia. Recuerden Gálatas 6:1 dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, que es de donde proviene en el griego misericordia. Tratarle con compasión, como si de ti mismo se tratara. Debemos recordar siempre la sana doctrina, hermano, porque a veces será necesario que con misericordia nos acerquemos a aquellos hermanos que están dudando. No se trata entonces de, te andas juntando con un testigo de Javier, búscale de mi iglesia. No se trata de correr, se trata de restaurar. A mí me hubieran corrido de los bautistas por mis problemas iniciales con la Trinidad de no haber sido así. Se habla entonces de alguien que está tambaleante, que está siendo engañado, pero que no se ha comprometido con el error. Y el segundo rango: a otros salvar arrebatándolos del fuego. Este segundo grado de miembros relacionados con el error comienza a subir de tono. Se trata de alguien que consideraríamos un apóstata, alguien que diríamos, no, ya se perdió, pero que posiblemente ignoremos que Dios ha de salvarle. Simon Kistemaker dice: después de hablar acerca de la primera clase de personas, los que dudan, Judas presenta otro grupo. Esta gente está siendo ya chamuscada por el fuego del pecado. Judas ha tomado imágenes mentales del Antiguo Testamento. Dios dijo a Israel: fuisteis como tizón escapado del fuego. ¿Usted lo recuerda? Amós 4:11. Y Dios dice lo mismo del sumo sacerdote Josué, que comparece ante Dios junto con Satanás. Zacarías 3:2.
La figura del fuego se relaciona con la destrucción inminente que está por sobrevenir a los débiles en la fe, aquellos que consumen en el fuego. En su caso, el tiempo es precioso, hermanos. Los creyentes deben salvarlos arrebatándolos del fuego. La cuestión en este texto, continúa Kistemaker, no es si el hombre tiene el poder de salvar a otros, sino porque sabemos que solamente Dios tiene el poder de salvar al hombre o no. Pero entonces, ¿cuál es el significado de esta frase? Juan Calvino propone una explicación bien lúcida. Cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, esto no quiere decir que ellos son los autores, sino que son los ministros de la salvación. El hecho de que salvemos a otros arrebatándolos del fuego no significa yo te salvo, sino yo soy un portavoz de la salvación que Dios te da. De eso se trata. Y el último grupo, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el tercer y último grado. El último grado de la relación entre un miembro de la iglesia local con el error. Y este es el peor de los tres. Es el peor de los tres. Pero nuevamente, aunque es el peor, la misericordia surge. Ya no para convencer a los que dudan, sino para aborrecer a los que están comprometidos con el error. Cuando se trata de aquellos que han gozado de las bendiciones espirituales entre la iglesia local, como Hebreos 10 lo pone, pero que aún así han resuelto decididamente ir contra nuestra fe, aún ahí debemos ser compasivos. Exclamar lo que Judas exclama cuando dice ¡ay de ellos!, porque son los más dignos de conmiseración. Esta misericordia, mis amados hermanos, no nos lleva a invitarles a nuestra casa a comer. Ya no son bien recibidos en nuestras casas. Estos hombres han renegado y dicen lo contrario a la fe. Esta misericordia va acompañada de temor, no un temor reverencial como el que tenemos a Dios, o un terror como el que tendríamos a la peor pesadilla que podemos soñar, sino nos habla de la precaución. Entendí como un amén, pero no era la vaca, no. Se refiere a manejarse con cautela. Esta misericordia va acompañada de temor. Entonces se trata entonces, recuerden que hasta el discípulo amado hace coro a esto. Leíamos hace un momento segunda de Juan 1, 10 y 11. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Es decir, quien se relaciona con los apóstoles se relaciona con su apostasía. Qué curioso. Entonces, cuando se pone por obra el último paso de la disciplina eclesiástica, debemos entender que se puso por obra en alguien que no quiso arrepentirse. Una cosa es compartir el Evangelio a alguien que nunca ha conocido a Dios, pero otra cosa muy distinta es convivir con alguien que, habiendo conocido a Dios, le negó. Suena muy duro, la verdad tiene que ser dicho, pero Dios nos lo ha dado por inspiración divina. ¿Podemos protegernos acaso desobedeciendo a Dios, mis hermanos? Nuestro aborrecimiento debe ser perfecto. ¿Saben que Dios odia, hermanos? Pero que Dios odia perfectamente. La ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Aún así, Judas dice que nuestro aborrecimiento debe ser con temor. No se trata de emprender una campaña en contra de estas personas, sino porque amo a Dios
tengo que pintar mi raya con esta gente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros enemigos? Sino orar por ellos, sino pedir que conozcan el juicio de Dios para arrepentimiento. Ese era el propósito de los salmos imprecatorios, cuando dicen muérdele los dientes, que yo varias veces los oré ahí en el seminario, pero no les voy a decir por quién. El propósito del salmo es para que vean tu juicio y conozcan tu nombre y te teman. Que Dios nos ayude y nos preserve. Que nosotros seamos fieles a estos mandatos y así recordemos siempre la enseñanza pastoral y nos conservemos en el amor de Dios. Vamos a orar.